perseguidor de la iglesia cristiana, el perseguidor de los cristianitos, el que los mataba por miles. Bueno, él no los mataba, sino él tenía la autoridad para dar la orden y matarlos. Y estamos hablando, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Dice: maestro. Y en eso le quita la vista y se lo llevan a Damasco. Y ahí en Damasco estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Bien obediente este hombre de Dios, caray. ¿Cuántos de aquí somos Ananías? A ver si es cierto. Ahí viene. Y dice: y el Señor le dijo: levántate, David, no seas flojo, no te duermas, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cómo? Dice Jesús: él ahorita está orando. Así que vete rápido, pero levántate, por favor, David. Bueno, levántate, Ananías, ¿sí? Entonces dice: y ha visto en visión a un varón llamado como tú, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le estaba abriendo sus ojos espirituales. ¿A quién? A Saulo. Pero tenía que tener un instrumento de honra. ¿Quién es ese instrumento de honra? Ananías. ¿Sí? Entonces dice, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¡Los mata! O sea, ¿no reconoces el nombre del mocha orejas? Casi le está diciendo, ¿verdad? O sea, por favor. Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. David, ve. No cuestiones tu entendimiento, ve. Y dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Ah, caramba! O sea, ¿no fue por mis malas decisiones? No. ¿Cuánto tiene que padecer por mi nombre? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió en instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Primero decía que no, y después decía que era el Hijo de Dios. ¿Quién le había revelado eso a Pedro? Dios mismo. Y dice: y todos los que oían estaban atónitos y decían: no, este no es el mocho orejas. Dice: no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Más confundidos estaban. ¿Cuánta gente está confundida porque hoy predicas el Evangelio? ¿Cuánta gente que te conoció en algún momento de tu vida no dan crédito a lo que hoy eres en Cristo Jesús? La gente queda atónita, no comprende, no sabe, no entiende, porque esa no es su prioridad.
Porque estando en Cristo Jesús, tienes una visión diferente. ¿Eres diferente? Eres diferente. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero llega el día, llega el momento en que toda boca y toda rodilla se va a doblar, ¿verdad? Pero ve lo que dice. Vamos por favor a Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Y aquí vamos a ver cómo cómo Jesús discipula a sus apóstoles y a sus discípulos. Y les habla de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí estamos claros. Él gobierna. Él tiene la autoridad suficiente para lo que pasa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí nomás, para que te des, como diríamos ahorita que mexicanos, para que nos demos un quemón, ¿no? Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízalos. ¿Por qué? Para que ellos reconozcan ante toda la multitud que son seguidores de Cristo. Oye, ¿y tú qué religión tienes? ¿Perdón? Sí, de repente veo la palabra. ¿A cuántos nos pasaba así? Pero si eres un verdadero creyente, que compartes la escritura, que vives la palabra segundo a segundo, minuto a minuto, y como dijo Lucas, ¿verdad? En el capítulo 17, tropiezas. Vas a tropezar, David, pero yo te voy a proceder así al arrepentimiento, para que te arrepientas, no solamente para que te sientas mal de momento y digas, pues ya la libré, pues ya mejor ya no hay que ir allá porque me da pena. ¿Por qué te da pena? Ya no hay que ir. Uy. Entonces dice después, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, así sea. Uy, ahora, hasta ahorita sabemos todo lo que pasó en la tierra, ¿sí o no? O sea, ya sabemos que vino Jesucristo, ya supimos que discipuló a sus apóstoles, que tuvo muchos discípulos, qué fue lo que hizo y que lo vieron ascender y todo. Y hasta ahí nos quedó claro, ¿sí o no? Pero me pregunté, ¿qué pasó después? Porque ahora nosotros tenemos esa gran comisión, ¿sí o no? Porque somos sus discípulos. Pero ¿qué pasó con Jesús? O sea, sí, ya se fue, ¿no? Está bien. Pero ¿qué pasó con él después? ¿Qué sucedió? Y ahí viene un poquito la enseñanza. ¿Qué fue lo primero que pasó? Acompáñame por favor a Lucas capítulo 22, verso 69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? Se sentará a la diestra del poder de Dios. Eso es lo que pasó, o lo que estaba pasando en ese momento cuando Él estaba en la ascensión. Entonces dice que el hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ok, pero cuando llegue y se siente, ¿qué va a suceder? Porque ok, tú agarras, yo te invito a sentarte a ti y tú te sientas. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Y ve lo que dice que iba a suceder con sus propias palabras de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 1. Y dice Jesús, ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote. ¿El sacerdote qué es lo que hace? Ora, aconseja, cuida el rebaño, cuida las ovejas. Ok. Vamos entendiendo cómo fue que fue su llegada al cielo. Vamos entendiendo a dónde va dirigido Jesús, o cómo va, en qué sentido va dirigiéndose Jesús para que nosotros podamos vivir como ahorita vivimos. Vamos, por favor, acompáñame a Apocalipsis, porque vamos a identificar ahora, ya sabemos que fue a tal lugar y está en ese lugar. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Porque aquí vimos que fueron al monte de los olivos a orar. Ahora, ¿qué pasó allá arriba? ¿O qué está sucediendo allá arriba? Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Quién estaba en ese momento? Juan. Juan está relatando este acontecimiento. ¿Quién lo tomó de la mano? Dios. Pero ve, y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Y podemos ver que dice Espíritu con E mayúscula. Estaba en el Espíritu de Dios. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Empezó a tener, por eso le dice en el libro de las revelaciones, Apocalipsis, él estaba viendo esa revelación, se le estaba mostrando, porque se le estaba mostrando Dios. Y estaba viendo que había una persona sentada en el trono, ¿sí? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y adelante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estaba especificando lo que le estaba revelando el Señor de lo que hay allá arriba, en el cielo. Vamos a pasarnos al verso 9. Y dice en el verso 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿quién es? Dios. Ok, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. ¿Lo reconoce como el Señor? Lo reconoce. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, pero vamos a leer el verso 1. Y aquí vamos a empezar a ver la revelación que se le da a Juan y los acontecimientos. Vamos a ir viendo cómo los acontecimientos que dice Lucas tienen mucho que ver de lo que está sucediendo en el cielo. ¿Ok? Y dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie, todavía no había nadie. Eso quiere decir que Jesús estaba todavía en la tierra. Y ve lo que dice aquí más adelante en el verso 4. Y lloraba yo mucho. ¿Quién lloraba? Juan, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no te mortifiques. Está en proceso. ¿Quién va a venir a abrir este libro y nos va a dar libertad? Y dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Eso me trae recuerdos de aquí en la tierra, ¿no? Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya llegué, papá. Dame el libro. Y dice verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Y eso me recuerda lo que vimos nosotros en Isaías capítulo 53. Acuérdense de esta cita, nos vamos a Isaías 53, verso 7. Dice, angustiado él, ¿quién? Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Como cordero. Pero en Apocalipsis nos está diciendo, nos regresamos al verso 8, por favor. Nos dice, ¿verdad? Que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es que el Señor le puso un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Ahora sí vamos al Salmo 16. Eso es lo que pasó en el cielo. 116. Eso fue lo que pasó en el cielo. Eso es lo que está pasando. Se está arreglando tu vida y la mía. Tremendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción antes de ir al Salmo 116. Y bueno, no sé si me puedan poner así. Ya después de una prédica me voy a aventar otra. Pero bueno, nos quedó claro, ¿verdad? Era importante que tú y yo conociéramos el desenlace de lo que pasa no solamente en la tierra, sino que también las cosas que están sucediendo en el cielo. Las cosas que están sucediendo en el cielo tienen todo el poder y la autoridad para que las cosas en la tierra se puedan realizar. Claro, para aquellos que creen. Y dice, bueno, en esta parte de la... Ay, es que no les puse, pero bueno,
La palabra hebrea para salmos es tehilim, tehilim, así se pronuncia en hebreo, ¿verdad? Vamos a leer los tehilim, significa que vamos a leer los salmos, ¿sí? Y bueno, eso significa, salmo significa alabanza, ¿ok? Vamos a ver los autores de los salmos, y de los salmos son 150 salmos en total. Y de esos 150 salmos existen 73 salmos que son de David. Imagínate, 73 que son de David. Y después vemos que 12 son de Asaf, 11 son de los hijos de Coré, 2 de Salomón únicamente, 2 de Salomón y 1 de Moisés, ¿sí? Y uno de Enán y 1 de Etán. Después veremos esos nombres. Y 49 restantes, esos 49 restantes no se tiene un autor. Claro, toda la escritura es inspirada por el Señor, pero no sabemos quién son de autores desconocidos. Y bueno, el tiempo que se llevó para escribir fue un periodo de 900 años aproximadamente, que viene del año 1400 antes de Cristo hasta el año 500 antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Ahora, de todas las citas, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, es una cuarta parte de que se utiliza el nombre de los salmos. Impresionante también. Ahora, en esa época de David, para adorar en el templo había 4,000 músicos. No 50 ni 60 personas, 4,000 músicos que tocaban diferentes instrumentos, y generalmente eran los de cuerda y los de aire, flautas, ¿no? Por decir algo así, ¿sí? Ahora, ok, los salmos están escritos en poesía hebrea, ¿sí? Lo que pues hace difícil esa traducción. Y dentro de eso encontramos muchas variantes en lo que son las nuevas traducciones en la Biblia. Por eso es que es difícil traducir lo que son los salmos, ¿sí? Y este Salmo 116 es parte de un grupo de salmos que va desde el Salmo 113, tú lo puedes checar, al Salmo 118. Y estos salmos contienen alabanza, por supuesto, pero también contienen agradecimiento. En especial estos salmos, ¿verdad? Entonces, estos salmos se utilizaban para cantar en la Pascua. Entonces, cuando venía la Pascua, cantaban estos salmos del 113 al 118, ¿sí? Y después esto se empezó a hacer cuando cuando el pueblo de Israel fue conquistado por el ejército babilónico, regresando de esa captura, empezaron a cantar paga la redundancia, estos cánticos, ¿verdad? Y bueno, se desconoce el autor del Salmo 116 también. Y bueno, podemos ver que también en el Salmo 116 nos muestra el amor de Dios para sus hijos. ¿Por qué motivo? Porque aquí vamos a encontrar cómo tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos responde, tenemos un Dios que nos salva, tenemos un Dios que nos libra del tropiezo, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos al tema, por favor. Dios escucha, mira, ya qué rápidos son. Dios escucha mi voz. ¿Y tú estás seguro que el Señor escucha tu voz? Hay personas que no les interesa si les escucha o no les escucha. Y es lamentable. Pero vamos a ver cómo el Señor no escucha al pecador. No lo escucha. Y solamente escucha a aquellos que creen en la obediencia y que creen en su voluntad. Por
eso decíamos, a veces las oraciones no llegan ni al techo, ¿verdad? Porque no escucha a los pecadores. Por eso, ay, Señor, cuántas veces he perdido mi tiempo. Y pierdes el tiempo. Perdemos el tiempo. ¿Y a quién le gusta perder su tiempo? A mí no me gusta. No sé si a ustedes. Pero yo creo que a nadie nos gusta perder el tiempo. Y ese es un momento especial porque debemos de hacer lo necesario para que el Señor escuche tu voz. Escuche mi voz. Y eso nos da, como entendido, un objetivo. Vamos al objetivo, por favor. Y ve lo que dice el objetivo. Tenemos que orar a Dios con confianza. No como viendo un Dios ajeno, un Dios lejano. Pues sí creo, ¿verdad? Pero pues lo creo yo a mi manera. O sea, me imagino que por ahí anda. No es así. Amada familia, no es así. Por eso el objetivo es muy claro. Orar a Dios, ¿verdad? Orar a Dios con confianza. Porque con esa misma confianza que tú le tienes al Señor, cuando estás en esa intimidad con el Señor, cuando estás en ese Mateo 6:6, ¿sí? Cuando tú oras y entras a tu aposento y cerrada la puerta, oras a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, cuando entras con esa confianza para hablar, para orar, pues vas a poder hablar a Dios con certeza. O hablar de Dios, mejor dicho, sí, con certeza. Hablar de Dios con una certeza que sabes lo que va a suceder. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mientras tanto, estás en tinieblas. Oh, estamos en tinieblas. Porque hoy vamos a ver cómo el Señor promueve y te guía el arrepentimiento, pero para que tengas una certeza de quién es Dios, no de lo que es David, de lo que puede en su capacidad mental, en su sapienza, o en su poder económico, o en su poder material, de hacer una u otra cosa, sino darle toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento al Señor, que es por Él. Porque debemos de aprender a vivir glorificando su nombre todo el tiempo. Uy, uy, uy. Ahora sí viene la parte importante. Todo es importante. Versículo a memorizar de la semana pasada. ¿Quién gusta pasar? Adelante, hermana Ángeles. Pensé que habías levantado la mano. Es Lucas 46, 24, 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y al perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Ustedes no saben, pero este micrófono tiene toques. Entonces, cuando te estás atorando, empieza a dar toques y te pones nervioso. Adelante, hermana Reina, por favor. Bueno, el versículo que memorizamos es Lucas 24, 26, perdón, 24, 46, 47. Y les dijo,
Dice, y les dijo, es necesario, no, así está escrito, y es necesario que Cristo padeciese. Perdón. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Sí, de verdad es que no es fácil, ¿no? Pero a final de cuentas se ve el esfuerzo. Y yo pienso, como lo hemos venido platicando, tenemos que tener ese ADN, ¿verdad? Ese ADN de verso a verso y de tener memoria de las palabras antes dichas por sus apóstoles de nuestro Señor Jesús. Adelante, uno más, adelante. Pasando, ¿verdad? Por Jerusalén, pero está bien. Hay un razonamiento y hay un entendimiento de la palabra, que es lo primero que tenemos que ir visualizando para poder comprender. Y gracias a Dios por sus vidas y esperemos que la próxima semana sean cada vez más y más y más y más. Y ya para que también, pues aquí en Familia Semilla Tecámac podamos no solamente ser uno, sino varios los que puedan predicar. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, el versículo a memorizar de esta semana es el Salmo 116, verso 13, ¿sí? Y dice así: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Cómo? ¿Lo repetimos todos? Tomaré la copa. Vamos, vamos, más alto, acuérdense, vamos, más alto. Gloria a Dios. Bueno, ese es el salmo a memorizar. Más sencillo, ¿no? Ok, ahora sí, abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 116. Son 19 versos que vamos a escudriñar, que vamos a saber y a conocer, y nos vamos a ir rápido. Y dice así el versículo 1 del Salmo 116. Amó a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije a mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Oramos. Si me ayudas inclinando tu rostro, cierra tus ojos. Amado Padre, amado Señor, te seguimos dando gracias por tu amor infinito, Señor, por tu fidelidad y por tu confianza hacia con nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a retener tu palabra en nuestro corazón. Limpia nuestra alma, oh amado Señor. Ten misericordia, Padre, de mí. En tu nombre me refugiaré y ahí descansaré para tomar aliento y saber que tú moras dentro de mí. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como que ando medio chillón,
Así que me salen las lágrimas, ustedes las reciben. Muy bien. Fíjate que esta enseñanza es muy bonita y vamos a ver, lo vamos a dividir en dos partes. Y la primera, pues es ver el amor de Dios. Ver el amor de Dios en nuestras vidas. Ver el amor de Dios a través de su escritura. A través de lo que Él nos habla. No a través de lo que nosotros podamos sentir. Eso es diferente. Nosotros como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y eso es válido. Pero nos ha dado dominio propio. Y lo importante es reconocer su amor a través de su escritura. ¿Ok? Entonces vamos primero a ver el amor de Dios. Yo les aviso cuándo es la respuesta. Y dice el verso 1, por favor abre tu Biblia, y dice, amo a Jehová. Pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y fíjate cómo este salmista, que no sabemos su nombre, pero él empieza a confesar su amor por Dios. Pero sabemos que ese amor que nosotros le tenemos a Dios no es así, sino sabemos que el amor procede a través de que Él nos amó primero. ¿Sí? Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Y dice así su escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso es que hoy le podemos buscar. Por eso es que hoy te debes de regocijar en ese amor. Porque este salmista empieza a reconocer, empieza a confirmar, empieza a declarar evidentemente la razón por la cual él ama a Dios, ¿verdad? Y es que aquí vemos cómo ve un Dios, como decíamos hace un rato, es un Dios cercano, no es un Dios alejado o ajeno a tu vida, a todo lo que has hecho, para bien o para mal. Él sabe todo de ti. Pues imagínate, Él te creó y Él me creó a mí, ¿sí? Entonces fíjate nada más que dice que cuando Él oró a Dios en clamor, en una necesidad que en ese momento Él estaba padeciendo, y le respondió su oración. ¿Cuántas veces tú has orado con ese clamor y el Señor te ha respondido? Y es la misma manera con la cual David, en el Salmo 18, vamos a ir al Salmo 18, por favor, verso 1, él confiesa también ese amor por el Señor, pero él explica la razón por la cual ama a Dios. Hoy tú puedes descifrar o decir, mejor dicho, ¿por qué amas a Dios? Si es que lo amas. Fíjate lo que dice Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué expresiones de David. Por eso hay un salmista, ¿verdad? Que dice, ¿dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos Davids? ¿Dónde están esas Esters? Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿De qué manera se expresa de Dios? Y a veces nosotros estamos tan limitados. Gracias, Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Y velo, todo lo que dice David y lo que va a hablar este salmista. Acompáñame al verso 2. Vamos al verso 2 de Lucas, perdón, del Salmo 116. La costumbre, 2 años, perdón, 2 años. Dice, porque ha inclinado a mí su oído. O sea, tuvo el tiempo de inclinar su oído para escucharlo. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Este salmista
comprueba que Dios lo está escuchando. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Que el Señor nos está escuchando? Y que aparte de que lo está escuchando, el Señor inclina su oído. Porque a lo mejor no te oye. Te oye aquí, te oye acá, por supuesto. Pero Él quiere que tú te expreses, ¿sí? Y por favor, vamos a Isaías para verificar esta parte de la de cómo inclina el Señor su oído. Isaías capítulo 37, verso 17. Pero nada más vamos a ver una parte. Y dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Esa es la parte de lo que nos interesa ahorita, de ver cómo el Señor está profetizando. Bueno, Isaías está profetizando lo que está hablando este salmista. ¿Sí? Como en esta parte el salmista da a conocer que Dios, en el momento que está escuchando su súplica, pone atención de lo que tú necesitas. Pone atención en sus hijos. Porque te ama, porque me ama, porque quiere te conoce, pero quiere conocerte a través de cómo te relacionas con Él. Porque así como se relaciona un padre con un hijo, que un padre agarra a su hijo y lo induce a caminar, lo induce a portarse bien, lo induce a lavarse los dientes, lo induce a sentarse en una mesa, lo induce a comportarse en la escuela, lo guía, lo procura. Es la misma relación que quiere Dios con nosotros. Es la misma relación que quiere Dios contigo y conmigo. Para Él esto no es ajeno. Él lo anhela. Por eso es que Jesús nos invita a que oremos de una manera correcta. Y es una de tantas formas para orar y para tener relación y para tener una comunión con el Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo 6, 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Cómo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, como hijos que somos de Dios, debemos de saber cómo Dios, es un Padre amoroso, que te cuida, que no te va a dar nada de lo que no te sirva. Va a cuidar de ti. Pero también hay una cosa especial. El Señor no oye a los que no son sus hijos. Fíjate nada más. ¿Por qué? Porque si tú oras conforme a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Es buena, es agradable, es perfecta, lo sabemos. Pero cuando eres obediente, ¿y qué resulta cuando no eres obediente? El Señor no te oye. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Y vamos a ver esa diferencia entre uno que sí y otro que no. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Es que Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Qué padre se oye eso. Qué bonito. Qué descontexto tiene esa parte. Pero cuando te vas a la Escritura y estás haciendo su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Entonces me dije, ¿somos privilegiados de ser hijos de Dios? Por supuesto que sí. Pero fíjate a aquellos que no creen en Él. Juan, capítulo 9, verso 31. Y dice así la palabra. Y sabemos que Dios no oye a quienes. Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los que, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 3 del Salmo 116. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Y aquí vemos el salmista cómo empieza a relatar la gravedad en la cual él se encuentra. Porque lo hace de una forma poética, ¿no? Y dice que me encontraron las angustias del Seol y ligaduras de muerte y angustia y dolor había yo hallado. Y en ese tiempo lo que está narrando este salmista es que hubo angustia y hubo dolor, que casi lo estaban llevando a la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa angustia y en ese dolor? Y aquí no está siendo sentimental o emocional, está diciendo una verdad, porque es una verdad cuando tú pasas por esas circunstancias. Estás pasando angustia, estás pasando dolor, están llegando aflicciones, están llegando ansiedad, desesperación. Pero lo primero que hacemos es empezar a cuantificar cómo solucionar el asunto, cómo solucionar las circunstancias. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tenemos el carro? ¿No tenemos carro? Sí tenemos carro, tenemos para el Didi, no tenemos para el Didi o el Uber. ¿Hay comida? ¿No hay comida? Empiezas a ver de qué manera la puedes tú solucionar. ¿Y Dios dónde queda? Cuando viene una enfermedad. Cuando viene esa angustia y ese dolor inesperado que pone tu vida de cabeza. La muerte de alguien querido. ¿A quién recurres? ¿Al mundo? Empiezas a pensar en lo que tú puedes hacer y recurrir porque estás acostumbrado a recurrir en tus fuerzas. Pero no estás acostumbrado a recurrir ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tremendo, ¿no? Y fíjate que aquí el Señor, ¿se acuerdan que les dije que los salmos se cantaban en época de Pascua? Pues el Señor, un día antes de la crucifixión, llegó cantando esos himnos, celebrando la angustia, el dolor, lo que iba a padecer. Llegó cantando, por decir algo, ¿verdad? Me van a matar mañana, van a matar mañana. ¿Puedes hacer tú eso? Porque él estaba confiando en su Padre. Él estaba confiando en Dios. Y es un ejemplo que nos da a nosotros como sus hijos. Verso 4. Vamos al verso 4 del Salmo 116. Entonces invoqué, clamé, rogué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. En ese momento de angustia, de dolor, de aflicción, el salmista clamó en oración al Señor. Pero fíjate nada más cómo clama y le pide que lo salve. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado al Señor pidiéndole
nos dé salvación. No que te quite del problema en donde estás. Ay, Señor, que no me lo vaya a encontrar, por favor, porque no sé, me hizo mucho daño. Que no me la vaya a encontrar porque, ay, no. Cada cosa que me pregunta que ya no sé y habló mal de mí. No oramos conforme a su voluntad. Entonces, fíjate nada más, cuando en medio de esa adversidad, de alguna, y esa adversidad te va a producir angustia, te va a producir quebranto, desánimo, desconsuelo. Ay, no, es que me trataron muy mal. ¿Y qué va a pasar? No, pues ya no, mejor ya no hay que hacer esto. Y pierdes la paz, pierdes la confianza, pierdes la seguridad en ti. Pero porque tus fuerzas están sobre de ti y no estás clamando al Señor en una oración correcta. Y piensas que la respuesta a todo eso es sentarte en una silla y apapachar tu dolor, enmudeciendo tus labios, dejando de expresar lo que hay en tu corazón. Y dejar de hablar de Él. ¿Por qué? Porque te apoyas en tu propia prudencia. Porque pretendes cuidar tu corazón y no lo estás cuidando. Porque crees que has sido lastimado y está en tus fuerzas cuidarlo. Vamos a Proverbios capítulo 3. Les dije que andaba medio chillón. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. David, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Me explico? No te apoyes en tu propia prudencia. Si el Señor te llamó para que compartieras el Evangelio, para que te discipularas, para que creyeras en Él, en esa oración, en ese clamor, actúa, no conforme a tus principios, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 5. Y dice: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y aquí vemos como el salmista reflexiona de la misericordia de Dios. Empieza a hacer una reflexión, ¿sí? Y en donde nos dice que tiene dos elementos. El primero, que es la clemencia, ¿verdad? Y dentro de esa clemencia, pues vemos que es la misericordia de Dios. Y dentro de esa misericordia de Dios es donde el Señor no te va a castigar, no te va a dar lo que te mereces. En esa misericordia de Dios no nos va a dar lo que merecemos, porque por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, y todos somos pecadores, no hay uno que no sea pecador. Y aquí estamos por eso,
porque somos pecadores. ¿Sí? Entonces fíjate nada más cómo el Señor dice que es clemente, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo es justo. Y es clemente en la misma proporción que es justo, en la misma. Un favorcito, tantito. Perdón, pero ahora ya lloro por los dos lados, ¿no? Por la nariz y por los ojos. Entonces estábamos hablando que es clemente, sí, es clemente y justo, pero decíamos que es en la misma proporción. Y dentro de esa misma proporción, o sea, ¿qué tan equilibrado es la justicia de Dios en nuestras vidas? Tan exacto, tan preciso. Acuérdate, vamos, a Números capítulo 14, verso 18. Y aquí es donde vamos a ver que no tomará por inocente a un culpable. Quien se haga pasar por un inocente, al Señor no lo va a librar. El Señor sabe qué tanta culpabilidad nosotros tenemos. Y dice así, Números 14, 18. Jehová tardo para la ira, gloria a Dios, y grande en misericordia, gloria a Dios, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la misma palabra? Que primero nos justifica en Cristo Jesús, para luego hacer la paz con Él. Primero debemos de ser justificados por Jesús, para que después haya paz con Él. Si no, no hay. ¿Qué dice Juan 14, 6? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién? Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Ok? Ahora fíjate nada más, que debido a eso, primero nos justifica en Cristo Jesús para luego hacer la paz. Vamos por favor a Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es cierto, primero tenemos que ser justificados por la fe, es un don de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y precisamente por eso hay una comparación desde el principio de los tiempos en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Donde en este libro hace una comparación de Jesús con Melquisedec. Melquisedec es el rey de los sacerdotes en ese tiempo de Sodoma y de Gomorra. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 7, verso 2. Y dice así la palabra: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se los dio? A Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hace una similitud, ¿sí? De lo que es Melquisedec, porque Melquisedec salió cuando Abraham salva a Lot y pues salva al pueblo de Sodoma y Gomorra,
y lleva a los participantes que los habían tenido como presos, y lleva todos los bienes. Y en eso salen dos personajes. El primer personaje que nos interesa es Melquisedec, en donde Abraham le da los diezmos. Y dentro de esos diezmos le entrega todo. Él no quiere nada. Gracias, Luisito. Él no quiere nada. Pero sale otro personaje, el rey de Sodoma y Gomorra. Y él dice, por decirlo, entrégame las almas. ¿Por qué crees tú? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Quiere almas que se pierdan. ¿Ok? Verso 6. Verso 6 de Salmo 116. Jehová guarda a los sencillos. ¡Wow! O sea, Dios protege a los sencillos, a los chiquitos, a los que tienen fe como la de un niño. Y dice, estaba yo postrado y me salvó. Postrado, cuando tú estás postrado, estás débil, porque estás inclinado, porque no estás en guardia. Y te pueden llegar de frente, de lado, te pueden llegar por la retaguardia, estás expuesto. Entonces este salmista experimenta esa misericordia de Dios que lo salva de esa angustia, de esa aflicción. Pero este salmista reconoce el poder de Dios. No tiene o no reconoce un mérito propio porque él está haciendo tal o cual cosa, sino que reconoce el poder de Dios en su vida, en esa fragilidad que muchos de nosotros tenemos. En esa misma fragilidad, el Señor es misericordioso cuando tú oras en su voluntad. Por eso dice que tenemos que ser sencillos, tenemos que tener esa fe como la de un niño. Si a un niño le dices, bien instruido, ¿verdad? Vamos a ir a tal lado, te portas bien y vamos a hacerlo. El niño cree en ti. Sabe que tú le vas a cumplir. Al igual, cosas que no. Pero aquí nos dice que debemos de tener la fe como de un niño para darle toda la gloria a Dios. Cuando tú le das la gloria a Dios, es cuando reconoces esa pobreza espiritual. Dice, bienaventurados los hombres de pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquellos que reconocen sus faltas, y aquellos que no se andan entre las ramas queriendo cambiar los acontecimientos y que hablan con verdad, ¿sí? Pero fíjate nada más dentro de ese reconocimiento, de ese favor inmerecido por la gracia de Dios, que todos sabemos que ¿cuál es la gracia? La salvación, su amor infinito, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice Jesucristo en esta enseñanza. Vamos por favor a Mateo capítulo 18, verso 1, y vamos a leer Mateo 18, 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, siendo de esta manera, ¿por qué no acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué no acercarnos confiadamente a Jesús, a Dios? Vamos por favor a Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hoy sabemos que está el Señor arriba, en el trono de la gracia.
ya tomó el libro. Sí, dice de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sabemos que Él fue como un cordero inmolado. Se hizo pecado, pero nunca conoció pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrégate, entrégate, ríndete, ríndete. Versículo 7. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y ve cómo dice, ¿no? Este salmista, vuelve, oh alma mía. Entonces empieza a dialogar consigo mismo, pero empieza a dialogar con él en su alma de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo, de lo que pasó, de cómo él estuvo, ¿verdad? En ese tiempo, porque nos explicó que estaba casi al borde de la muerte. Por eso ahora él hace un entendimiento entre él, ¿verdad? Y fíjate nada más cómo también otro salmista, que no conocemos el nombre, habla de lo mismo. Vamos al Salmo 42:5. Y dice así la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate nada más, dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué aún sigues pensando, angustiándote? ¿Por qué sigues en lo mismo? Y me pregunto, ¿verdad? O sea, digo, ¿cómo a veces mi corazón, mi mente está perturbado sin saber que el Señor está obrando? Muchas veces. Pero por eso ese salmista dice, oh, alma mía, o sea, regresa a tu tranquilidad. ¿Por qué te angustias? Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y sin ti, nada anhelo en esta tierra. Vamos por favor a Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y fíjate nada más cómo él tiene precisamente esos pensamientos de bien y no de mal. Todo el tiempo. No es que ahorita sí, mañana no. Sino es que cuando tienes una comunión con el Señor, vas a comprender, vas a entender y vas a aceptar su voluntad. Independientemente que no sea muy favorable para tu persona o tus pensamientos. Porque cuando confiesas a alguien tu agravio, la verdad te hace libre. Pero muchas veces escondemos la verdad, pensando no lastimar a alguien. Pero fíjate nada más que incoherencia, ¿no? Hay una persona que es un adúltero, puede ser mujer, puede ser o hombre. Dice, no le voy a decir, no le voy a comentar. ¿Para qué la lastimo? ¿Para qué lo lastimo? Si ya la lastimaste, ya lo lastimaste, ya lo heriste. Pero te das tus golpes de pecho. O cuando hablas mal de una persona. ¿Lo llevo a la realidad? Porque si no lo llevo a la realidad, entonces pues es pura palabra, y la palabra, mucha palabra mata. Pero cuando la practicas y la pones en acción, es diferente. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos buenos, para darlos el fin que esperáis. Eso que tú esperas,
tal vez no sea lo mejor para ti. Pero Él te va a dar lo que tú, no es que digamos una parte de lo que mereces, no, lo que mejor te conviene, ¿sí? Y fíjate que si vemos en el transcurso de la Biblia tiene muchos versículos que nos exhortan, ¿sí o no? Muchos versículos. Y hay versículos en la Biblia que tú puedes adoptarlos para ti, que te recomiendo que los adoptes todos, pero hay unos que te dan mayor entendimiento. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando fuere tiempo, el Señor te va a exaltar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda tu angustia, todo tu enojo, toda tu tristeza, toda la apatía, todo ese estado de confort en el cual te asientas. Dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros, de ustedes. Vamos a Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Filipenses 4. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción ¿de qué? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquier cosa, cualquiera, llámese enfermedad, muerte, desánimo, toda. Versículo 8, por favor. Y dice así la palabra: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y aquí el salmista ya empieza a platicar, ¿verdad? Y empieza a exclamar todos los beneficios que tuvo, todo eso que recibió, toda esa liberación de parte de Dios. Que cuando estábamos en esos tiempos difíciles, no supimos muchas veces cómo salimos de ahí. Hasta que después empezamos a reconocer, ¿verdad? El consuelo, porque el salmista reconoce el consuelo que le dio para sus ojos llorosos, para la fortaleza en sus pies, para que no resbalaran. Y aquí es donde nosotros podemos observar cómo Jesucristo hizo ese cántico. Un cántico de gracias, de dar gracias por lo que iba a suceder. Wow. Verso 9. Dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Wow. Ahora sí el salmista se ve rescatado. Ya estamos vivos, ya estamos contentos. Ya está Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quieres hoy en día? Caminar en luz, caminar en su voluntad, andar en santidad, buscando el favor de Dios en todo tiempo, para tu vida primeramente. Porque si no sabes recibir ese perdón, ¿cómo vas a dar perdón? ¿Cómo vas a perdonar a la gente si no te sabes perdonado? Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Ojo, ojo, y más que ojo, anótalo. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no yo, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ustedes y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oh, qué difícil es entender esto. Pero la revelación del Señor tendrá y llegará a tu vida, a tu corazón y a tu mente. Por eso es que es importante que no te unas a yugo desigual. Y el unirte a yugo desigual habla en todos los esquemas de tu vida. En todos. Oremos por nuestros jóvenes que todavía no se han casado. Oremos por esos hombres y mujeres que han salido decepcionados de una relación. Oremos por mujeres que han sido padre y madre. Oremos por ellos para que no se unan en yugo desigual. Oremos por aquellos que hacen negocios imperfectos, que ante el mundo son perfectos y que generan ganancias exorbitantes, pero solamente tienen la mente y la visión en un yugo desigual. No alcanzan a ver lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios te puede dar eso y más, sabiamente, por supuesto. Y dice, y seré para ustedes, ¿cómo? Por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? El Señor. Ok, versículo 10. Dice, creí por tanto, hablé estando afligido en gran manera. Tuvo fe. Dice, tuve fe, creí. Por tanto, hablé estando, ¿sí? Afligido en gran manera. Él habló, él creyó, pero fíjate nada más cómo en ese peligro de muerte en el cual nos dice que él estaba antes, dijo que él creyó. Y él creyó quién lo iba a sacar de la muerte. Él creyó que lo iba a sacar avante. Y vamos a ver cómo Pablo exhorta, ¿sí? Exhorta a los corintios para que caminen en esa igualdad, para que caminen en esa confianza. ¿Y cómo podría ser esa confianza y cómo podría ser igualdad? Predicando su palabra, su evangelio, predicando. No es que te pongas a hablar y que te vuelvas ya pastor y que te vuelvas, no, con tu ejemplo, con el ejemplo que le das a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus nietos, a tus nietas, a tus bisnietos si tienes bisnietos o bisnietas, con tu ejemplo. Porque si no, mi abuelito no entiende, ¿verdad? No, ni va a entender. ¿Cómo no? Sí va a entender. Ponte a orar por tu abuelito. Ponte a orar por tu abuelita. Ponte a orar por tu mamá. Ponte a orar por tu papá. Ponte a orar por tu hermana, por tu hijo, tu hija. Ponte a orar. Fíjate nada más, dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que suscitó al Señor, porque el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con vosotros. ¿No quieres ser resucitado de igual forma? Eso anhelamos. ¿Quién dijo que después de la muerte ya no hay nada? Vamos a esperarnos a ver si nos vemos en el cielo, ¿no? Versículo 11. Y dice así: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. En ese arrebato, en esa ansiedad, en esa desesperación, el contraste de la fidelidad de Dios es la infidelidad de los hombres. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí el lunes empiezo a consumir bien la comida, ¿no? Bueno, a tener una nutrición. O el lunes empiezo la dieta. O el lunes me memorizo el versículo. Pero hoy es hoy. ¿No? ¿O sabes qué? Pues ya hay que descansar, ya mucha palabra también, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver este principio que es el que estamos hablando. Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ok, entonces vas a ser juzgado y juzgada. Va a llegar el tiempo en que seas juzgado en tus actos. Eso quiere decir que toda la palabra que hayas hecho y todo lo que hayas hecho, allá arriba, si no te arrepientes, también te lo van a tomar en cuenta. ¡Ay, David! Ok. Verso 12. Dice, aquí viene ya la respuesta muchas veces, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿cómo puedo yo? O sea, ¿vemos aquí un corazón agradecido del salmista? Sí lo vemos. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con el Señor? Muchos de los que estamos aquí. Pero fíjate nada más cómo se pregunta a sí mismo, ¿cómo podré pagar ese favor? Y muchas veces nos decimos nosotros, ¿cómo lo podré pagar? Pero nos conformamos con decir, pues es que no se puede pagar. Efectivamente no lo vas a poder pagar. La salvación es gracia, es un favor inmerecido. No lo vas a poder pagar. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué es donde sí le puedes pagar al Señor por decir un pago? Porque no es pago, pero por decir algo, es cuando realmente tú te arrepientes. Un corazón contrito y humillado. Cuando tú de alguna manera también tienes un corazón agradecido. Es como cuando tienes un corazón agradecido, ves que tus hijos te obedecen, que los estás enseñando bien y que te obedecen en cualquier cosa y hacen lo que corresponde. Pero cuando tienes hijos que no te hacen caso, tienes que ponerte a cuentas porque no estás haciendo las cosas bien, porque no te hacen caso. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo? Pues que a lo mejor no les estás dando lo necesario. Y lo necesario no es darles, sino es darles lo necesario. Porque pues como tú siendo padre y como teniendo y como esto no les puedes dar a sus hijos, y por eso es que trabajas. Y nos hacemos castillos en la cabeza y educamos mal a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues viene una tras otra. Se equivocan y se equivocan. Pero aquí vemos un corazón agradecido. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Por todo tenemos que aprender a dar gracias a Dios. ¿Sí? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Verso 13. Y dice así: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová.
Y todos dirán, pues, ¿nos le echamos o qué? ¿No? Como al rato, ¿no? No, no se trata de eso. Anteriormente esas copas se utilizaban para hacer una oración, un ruego, una súplica. Entonces esas copas, lo que se hacía, en lugar de, le podías dar una probadita o en su defecto la tirabas en el piso, ¿sí? Y eso está en Números capítulo 15, verso 10, ¿sí? Y esto es referencia al vino de las libaciones. Vamos a ver qué es eso. Las libaciones es esa oración, ese súplico, ese ruego. Y de vino, dice Números 15, 10. Y dice así: y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin es una medida, ¿sí? No sé, un vaso chico, un vaso medio grande. En ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y bueno, él quiere ver de qué manera alegra el corazón del Señor o de qué manera agradece esa misericordia de parte de Dios. Muchas veces nosotros también anhelamos pues pagar ese favor, o sea, ver de qué manera agradecerle al Señor por ese favor inmerecido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estuvimos así cuando nació uno de nuestros hijos? ¿O cuántos estuvimos así cuando nuestra esposa tenía dificultades en el embarazo? Y esa es una parte de dar gracias al Señor, ¿verdad? De cómo poder agradecer. Y nos va a decir el Señor: ¿me quieres agradecer? Selene, ¿quieres agradecer al Señor? Comparte mi evangelio. Adrián, ¿quieres agradecer al Señor? Comparte mi evangelio. Katy, ¿quieres agradecer al Señor? Comparte su evangelio. Llévalo en ti. Dice, vamos a Lucas capítulo 24, verso 47. Y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando como desde Jerusalén. Versículo memorizar de la semana pasada. Fíjate nada más cómo dice: y que se predicase en su nombre. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Quieres agradecerle? De esa forma. Versículo 14. Dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ándale, ahora sí viene algo excepcional. ¿Cómo qué? ¿Le has prometido algo al Señor? ¿Le has prometido y no lo has cumplido? Pues agárrate, ¿sí? Porque fíjate nada más que a través de un corazón agradecido tienes que aprender a cumplir las promesas. Promesas que van conforme a su voluntad. No te dejes guiar por emociones. No te dejes guiar por la situación de tu corazón, porque tu corazón es perverso. Sino guíate conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Pero después dice que Él lo va a hacer manifiesto delante de todos, de todo el pueblo. Él está tan agradecido que lo quiere hacer delante de todos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23. Y dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Abusados con lo que hablamos, con lo que le prometemos al Señor, porque de esto nos va a pedir cuentas. Si no lo hacemos, es pecado. Versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ok? Ve cómo este salmista celebra esa parte donde nosotros no podemos tener ese consentimiento. Pero ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió David? Gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué se murió?
Si me tenía aquí con un evangelio eterno y no veía para cuándo iba a acabar, ¿por qué se murió? Entonces dice él que estimada es, tiene mucho valor a los ojos de Dios la muerte de sus santos. La muerte de un santo, de un apartado, la tiene por estima el Señor bastante. Mucho. Demasiado. Vamos por favor a Isaías, capítulo 57, verso 1 al 2. Isaías 57. Y dice, ve, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Por qué se murió si era tan bueno? ¿Por qué se murió si era tan buena? No desestimes la partida de un ser querido cuando está en la palabra. No la desestimes, porque dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y hay una frase muy conocida y es parte de un verso en donde Pablo le habla a los filipenses. Vamos por favor a Filipenses 1, versículo 21. A ver si se acuerdan de este. Porque para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. ¿Lo dije mal? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Paquito. Perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de eso? Ahorita lo dije al revés, imagínate. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar eso y no sostenerlo? Ok, versículo 16. Ya estamos por terminar. Ya me aventé el Evangelio eterno, pero estaba muy interesante la enseñanza. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. ¿Qué dice aquí? Pues él reconoce que es un siervo de Dios. Este salmista. Y es cuando uno entiende esta parte del Salmo y dice, yo soy un siervo de Dios. Anhelo ser un siervo, anhelo ser un doulos, anhelo ser un esclavo de su palabra, ¿sí? Y fíjate nada más como Pablo, en la mayoría de sus cartas, él se presenta como eso, ¿no? Como un doulos. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, verso 1. Y dice, Pablo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí? Apartado para el evangelio de Dios, apartado, esclavo, solamente vive para eso. Ok, versículo 17 y ya estamos por terminar. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Y termina diciendo, aleluya. Este salmista nos da a entender que tenemos que tener agradecimiento, tenemos que mostrar ese agradecimiento a Dios por las cosas que nos han sucedido, por las cosas que no nos han parecido que nos han sucedido y por aquellas que están por suceder, pero siempre invocando el nombre del Señor, siempre invocándolo y sobre todo, ¿verdad? Este tiempo de alabanza que tuvimos al principio y el tiempo que vamos a tener más al rato es un tiempo donde tú das gracias. Es un tiempo donde eres tú con Él. No quiere decir esto que ya acabó, porque sigues vivo. Cuando ya veas en Game Over, pues Game Over, ¿no? Ya terminó tu vida. Pero
qué hermoso es que termines, que tus días terminen teniendo conciencia de lo que viniste a vivir aquí. Y no que de repente te asalte la enfermedad y bye bye. O un accidente, qué sé yo, ¿no? Ok, vamos por favor a Hebreos y con esto terminamos. Capítulo 13, verso 13 al 15. ¿A qué nos exhorta? Este salmo nos exhorta a predicar su evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación, a ser un creyente verdadero. No solamente venir y sentarte y escuchar una prédica. Para eso los auditorios y el Estadio Azteca hay muchos asientos, demasiados asientos. Sino lo importante es que reconozcamos. Y dice así: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Oramos. ¿Qué les parece si nos ponemos ahora sí de pie? Para que se despierten un poquito de este evangelio eterno. Estírense un poquito para que no se entuman cuando vayan a salir. Amado Señor, en esta tarde ya, Señor, te queremos y te seguimos dando gracias por tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído a reconocerte en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, te damos porque tu gracia ha sido inmerecida para cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de esa revelación y ese conocimiento tuyo, Señor, mirando atentamente en esa perfecta ley, para que podamos ser aventurados, Señor, para que no seamos esos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra. Ayúdanos, Señor, a no ser inconstantes. Ayúdanos, Señor, a ser esos niños que claman por ti, Señor, que anhelan ser instruidos, corregidos, redarguidos, para que podamos ser perfectos, Señor, enteramente preparados para toda buena obra. Llénanos de tu amor, de tu gracia, Señor. Llénanos, Señor. Ayúdanos a tener denuedo, Señor. Cuando hablamos de ti, cuando compartamos con nuestro propio testimonio, nuestra manera de hablar, de ver, de escuchar, ese comportamiento que nosotros tenemos, Señor, no solamente en la calle, sino en la casa, Padre, con tu esposa, con nuestro esposo, ese comportamiento que nuestros hijos ven el día a día. Ayúdanos, Señor, a edificar en ti, en la roca, a estar firmes, Señor. Como bien lo dice, tenemos que tener esa certeza y esa convicción. Por todo esto, Señor, seas tú, Señor, en la vida de cada uno de los aquí presentes y de los que no están presentes, Señor, de nuestros campistas, Señor, de nuestros servidores, de los pastores, Señor, de los servidores que están allá, Señor, entregando su tiempo, teniendo esa convicción de a quién les sirven. Y también, Señor, te pido que los regreses con bien, que sea tu palabra, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Todo lo que estamos aquí hablando, diciendo, todo que sea conforme a tu voluntad, Señor. Que no nos salgamos de los parámetros donde tú nos has marcado, Señor. Donde vemos tu gracia manifestada en la vida de cada de los que estamos aquí, Señor, creyentes o no creyentes, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la alabanza. Amén.